Yo de Tijuana realmente sabía muy poco. Yo recuerdo que la única vez que escuché el nombre de Tijuana en mi país fue exactamente 4 años antes de yo llegar a Tijuana, que fue cuando asesinaron a un importante político que supuestamente era el que ganaría las elecciones presidenciales en ese año. Entonces, bueno, partiendo de allí, ya cuando yo llego en el 98, 4 años más tarde de este acontecimiento, me acordé el nombre del político, se llamaba Luis Donaldo Colosio. Fue asesinado en una colonia súper peligrosa llamada Lomas Taurinas, que después a los años yo tuve la curiosidad y quise ir al lugar. De hecho, creo que hay como un monumento. Puedo contar y va a sonar cómico que cuando yo venía ya en mi avión, estábamos a punto de aterrizar, lo que yo empecé a ver desde las alturas a mí me dejó así como que wow, ¿dónde vine a parar? ¿Y por qué me hice esa pregunta? Desde arriba se miraba mucha terracería, o sea, en México o en Tijuana específicamente, no sé en el resto de la República, las personas que no pagan el derecho de frente, como le decimos en Venezuela, en Tijuana se le dice el predial, su gobierno local, su alcaldía, su municipio, no le asfalta la carretera o la calle enfrente de su casa. Entonces, como se podrán imaginar, eso desde el aire se miraba así, blanco, negro, una cosa horrible, parecía como un dominó. Cuando ya yo estoy en la ciudad como tal y llego a la casa donde iba a vivir, me toca exactamente una calle así y entonces es ahí donde yo pregunto el por qué y fue cuando me dieron esta explicación. Parece cómico, pero fue una de las cosas que más me impresionó porque, bueno, fue lo primero que yo vi desde las alturas. Lo segundo que, que miré, venía yo del aeropuerto a mi casa y había como mucha basura tirada, algo así, y entonces escuché que dijeron la palabra tiradero, entonces yo me quedé así y yo dije, wow, pero ¿qué significa esa palabra? Porque en mi país es otra cosa. Y para ellos tiradero es tener las cosas fuera de lugar. O sea, las cosas estaban todas tiradas en la calle y me explico, era como basura, como aquí donde yo vivo en California, o sea que hay mucho cochinero en la calle. Ellos le dicen a eso un tiradero. Entonces yo me quedé así y yo dije, Luisa, esto es nada más el principio. Hoy es el primer día de quién sabe cuánto tiempo tú vas a estar aquí. Así que aguántate porque lo que te viene es candela. Y sí, miren, efectivamente, no tengo nada malo que decir de México, mucho menos de Tijuana. Sería yo muy hipócrita si lo dijera y no estaría bien tampoco que yo lo dijera, aunque lo sintiera, que no lo siento obviamente. Pero es un país que aunque todos somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, pero obviamente como pasa en cualquier otro país de nuestro propio idioma, no podemos entendernos porque tienen modismos, porque tienen un lenguaje muy como que muy folclórico, muy distinto y tienen palabras similares a las nuestras, por ejemplo en Venezuela, pero con un significado que para ellos es tal vez ofensivo o por el contrario, para ellos es del día a día y para nosotros es súper vulgar. Me notaban a mí, era el acento y créanme que todavía yo tenía, llegué a cumplir un año en Tijuana y todavía me preguntaban, oiga, ¿de dónde es usted? Yo, la verdad que yo por ser cortés y ya no decir, ya me tienen enfadada, recuerdo que unas amiguitas me dijeron, ¿sabes qué? Diles que eres de Baja California Sur, de La Paz, que es una zona costeña que hablan muy parecido a como tú estás hablando. Entonces a partir de ahí, y por cierto tiempo, ya después no porque yo adopté el acento mexicano, era obvio, dejaron de hacerme la pregunta del millón. Incluso la mayoría ni siquiera sabía dónde era Venezuela y más de alguna vez me preguntaron, oiga, ¿cuánto le cobró el coyote
por cruzarla a México. Y yo me quedé, wow, o sea, y yo recuerdo, y esto suena irónico porque al sol de hoy las cosas son súper distintas con mis paisanos venezolanos que quieren entrar a territorio estadounidense y vuelan a cualquier frontera de México con Estados Unidos para hacer precisamente eso, el cruce tierra americana con un coyote. Hay quienes no lo utilizan y siguen los lineamientos que tienen que seguir por la situación que está viviendo mi país. Pero en ese momento yo me quedé así como que, ¿what? No, o sea, y yo muy orgullosa lo recuerdo tal como si hubiese sido hoy o ayer. Les dije, nosotros los venezolanos afortunadamente no tenemos la necesidad de utilizar esos servicios ilegales para llegar a Estados Unidos porque afortunadamente la mayoría tenemos la facilidad, bien sea por profesión, por el trabajo, por los ingresos y por suerte, porque obvio la visa americana es una lotería. No tenemos la necesidad de ello porque aplicamos a estas. Si nos las dan muy bien y si no, bueno, ahí queda. La gente desiste y no viene. Y no hablemos de la gastronomía. No me chocó así como tal. Le voy a explicar por qué. En algunas cosas al principio dije, wow, yo debí haber nacido en México. Y me decían, ¿por qué? Yo les decía, bueno, porque es que yo en Venezuela todas las frutas me las comía con sal, adobo y limón. No chile, porque en Venezuela no se come el chile. Nosotros en Venezuela era el ají, picante. Yo les explicaba que en mi familia se hacía una sopa de pescado y el chile, el ají, que si no podías adivinar que era picante o no, salía picante, el caldo prácticamente estaba dañado y no había quien se lo tomara porque no en toda Venezuela les gusta comer picante y entonces ellos se reían. Entonces yo empecé a probar todas estas variedades de fruta, que a todo le echaban sal, chile, limón, chamoy, chile tajín, y yo estaba súper, pero súper fascinada. Ahora yéndonos a los platos de la mera comida, pues sí me costó muchísimo, para qué les echo mentira. Me chocó mucho el hecho de que en México se cocina casi todo con tomate, a todo le echan tomate y yo traía mi conciencia venezolana, mi cultura, mi costumbre de que en Venezuela se cuidan mucho de no cocinar con tomate. Digo cocinar, no ensaladas ni nada de esas cosas, porque ustedes saben que el tomate tiene unas propiedades y las semillitas ponen las comidas ácidas. Y entonces ya yo con ese precedente, no sé, yo decía, uy, pero ¿qué sabrá esto? Imagínense que yo tengo aproximadamente, ya desde que salí de Venezuela, desde el 98, van a ser ya creo que 23 años, que nunca me he podido tomar una sopa de pescado. En México, para mí, los primeros intentos, o sea, me daba asco porque yo no estaba acostumbrada a tomar una sopa con tomate y para mí era horrible. Después, obviamente, yo me acostumbré porque, bueno, como me decían, al país que fueres, haz lo que vieres. Y eso se me quedó grabado y tuve que adaptarme y no me fue mal. Al sol de hoy adoro la gastronomía mexicana. No puedo decir que la de mi país no es buena, excelente, como la de mi país no hay otra, pero también tengo que reconocer que la gastronomía mexicana es extremadamente amplia, es tan distinta de una región a otra que bueno, eso es una de las cosas que Tijuana tiene. Tijuana tiene mucha población flotante. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, yo en los 5 años que viví en Tijuana, muy pocos amigos tuve regionales, locales, de ahí, de Tijuana, tijuanenses. No, la mayoría eran de Sinaloa, de Michoacán, de Sonora, incluso me tocaron unos vecinos de Monterrey.
gente también mezclada que eran nacidos aquí, pero pues de familia de allá. En fin, de Jalisco, cómo olvidar a la gente de Guadalajara. Entonces, de verdad que me tocaba convivir. De Veracruz, miren, yo les voy a contar los de Veracruz, son los que más se parecen a nosotros los venezolanos en cuanto a las comidas. Entonces, bueno, me tocaba compartir con ellos sus comidas y uno, tú sabes, yo experimentando, digo, oh, este es diferente a lo que me dio fulano, y ya me fueron explicando por qué los de Veracruz se parecen en ese aspecto un poquito a los venezolanos. Ellos siembran la yuca y comen frijol negro, que para nosotros en Venezuela es caraotas. Entonces no conseguía yo yuca en ningún lado en Tijuana. Los frijoles negros los habían, pero en mi casa no los comían, solamente mi hijo y yo. Entonces casi no los compraba. Lo único venezolano que yo encontraba en aquel entonces, y ni siquiera era en Tijuana, yo tenía que cruzar a este lado, al lado americano, a la frontera en San Isidro, a un supermercado internacional para comprar harina pan, para hacer las tan ricas arepas. En vista de esas dificultades que yo no podía conseguir cosas que yo quería, ni modo, me tocó adaptarme, y fue así cuando yo me empecé a enamorar de esta gastronomía. Me encantó muchísimo la comida oaxaqueña. ¡Wow! Yo iba siempre con mis compañeros de trabajo a un restaurancito que está ubicado, espero que esté todavía, no sé, en Otay, en la zona industrial de Tijuana, arriba en Otay, y creo que se llama o se llamaba La Guelaguetza. Oh my God. Y enfrente de ese restaurancito había otro, ese era creo que local, tijuanense, y yo ahí cuando estaba antojada de comer pozole o menudo, pues ahí caía yo así bien clavadita. Normalmente ahí yo me iba sola, me encantaba. Para los que no saben lo que es el menudo, el menudo es lo que en Venezuela se llama el mondongo, pero yo en Venezuela jamás pude comer mondongo porque no me gustaba el sabor que tenía. A diferencia del mexicano, es demasiado bueno. Es rojo, también lo hacen blanco, pero pues yo me acostumbré a comer el rojo. Esa mezcla de esos chiles y todo lo que le digo que es tan diferente a mi país, entonces es un plato, no es nada de gourmet, es un plato ordinario por decirlo así. Así que normalmente me gustaba en la época de invierno, porque el invierno en Tijuana es tan frío como el de aquí donde yo vivo, y entonces yo me escapaba y me tomaba esa sopita. Y la del pozole es algo tan pero tan rico también. Lo hacen con la pata del puerco, el menudo lo hacen con la panza, ¿verdad? De la vaca. El pozole con la pata del puerco, y le echan maíz blanco, le echan, te lo acompañan con arroz rojo, con un chilito de árbol seco, con cilantro, con perejil, ¿cómo se dice? Cebolla picada así, con rabo. No, eso es una cosa que, miren, se me agua la boca. Pero bueno, eso por una parte. Es terrible vivir en un país donde tú no tienes a nadie conocido a tu lado. En aquel entonces yo me di a la tarea de averiguar si habían venezolanos, y miren, y solamente encontré 4, de los cuales 2 vivían de este lado y trabajaban en Tijuana, y una pareja que sí me compenetré con ellos porque eran de Margarita, la isla que está cerca de donde yo nací, en Venezuela, y fui más de una vez a su casa, y una Navidad fuimos a las fiestas de la Virgen en diciembre, estando mi mamá allá, y bueno, pero del resto tampoco era que los miraba todos los días, porque pues cada quien en lo suyo. De ahí en adelante yo totalmente sola como la una, porque bueno, yo a los 16 meses de llegar ahí me divorcié de la persona con la que me había ido a casar, y ese fue el trance terrible que sufrí, todo lo que me pasó. Pero al año y medio fue que conocí a mi esposo, y fue cuando las cosas fueron cambiando.
Tuve excelentes trabajos, tuve excelentes compañeros de trabajo, no lo puedo negar. Éramos un grupo que hicimos una mancuerna buenísima. Todos eran de estados diferentes, entonces era muy cómico. Me llamaban, unos me decían morena, otros me decían venezolana. Y así, yo estaba súper delgada. A mí el divorcio me afectó muchísimo y rebajé como 20 kilos más o menos. Estaba así en el hueso, muchísimo más flaca de lo que pudiera haber rebajado ahorita con esto de la cirugía. Siempre con el pelo, el cabello muy largo, bien arregladita. Y entonces, bueno, eso me sirvió como de terapia, ¿sabes? Como para pasar ese trance por el que yo había estado. Gracias a ese trabajo compré mi primer vehículo. Les puedo decir que en 5 años me mudé 8 veces. No me hallaba hasta que finalmente encontré un lugar muy bonito, una buena zona en Tijuana que se llama... ay, Dios mío, se me olvidó. Aguascalientes. Ajá. Lomas de Aguascalientes, creo. Eran unos apartamentitos que estaban arriba así en una montaña y abajo pasaba una carretera que daba, por cierto, donde vivía mi esposo, pero que en aquel entonces era mi novio. Y sí, conviví mucho, viajé mucho con esos trabajos que tuve en Tijuana y todo eso quedó, ustedes saben, esas cosas no se olvidan, eso se lo queda a uno aquí, las cosas buenas. Las cosas malas, miren, se envuelven así y se tiran en un pozo sin fondo, así, que se vaya. Tijuana tiene cosas bonitas, no es una ciudad bonita, no lo es, pero tiene zonas bonitas, tiene centros comerciales maravillosos, tan idénticos como los de aquí de Estados Unidos, tiene muchas tiendas buenas, tiene lugares de vida nocturna super nice, tiene lugares culturales como es el Secut, hermosísimo. Fue la primera vez que entré a un cine planetario, ese que es una cúpula, buenísimo. Tiene buenísimos hoteles porque bueno, como ciudad fronteriza, al fin, no lo he dicho, recuerden que Tijuana es la ciudad fronteriza más transitada en el mundo. No lo digo yo, eso está en la internet y de hecho está en el libro Guinness de récord. Entonces tiene un estimado de 35,000 personas a diario cruzando, caminando, y aproximadamente 80,000 vehículos cruzando a diario, bien sea de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, el trabajo en Tijuana, de verdad, en aquel entonces era súper abundante. Yo decía, Dios, a diferencia de mi país. Otra cosa que me gustó de Tijuana, que hasta el más pobre tenía su vivienda propia. Cosa que les quiero contar que también a mí me chocó muchísimo. Me chocó en el sentido de que me impactó. Es normal en una ciudad fronteriza que encuentres personas que te digan, no, yo estoy aquí porque me echaron del otro lado, porque me deportaron, porque vendía droga y estuve preso y pagué mi condena y me echaron para acá, pero yo voy a hacer el intento de volver a entrar. Esas cosas me causaban a mí un pánico, un terror, y la persona no necesariamente tenía que tener un aspecto de asesino, de criminal. No, eso después se convirtió para mí como que el día a día. O sea, era como normal conocer personas que te dijeran eso. Incluso llegué a conocer compañeras de trabajo que ellas hablaban del esposo, y yo les decía, pero ¿dónde está tu esposo? Me decían, no, yo lo visito todos los fines de semana porque él está pagando condena por tráfico de droga. Y yo decía, Dios mío, o sea, tan fresco que lo decían, ¿sabes? O sea, porque para mí eso era como un tabú. O sea, en mi país, ¿quién va a estar diciendo en aquel entonces, ok? Ay, no, mi esposo vendía droga y está preso. Eso para mí, eso fue un impacto terrible. Incluso ella los viernes me decía, bueno, este fin de semana ya me voy, ya tengo la maleta lista, me voy a visitar a mi esposo y me vengo el lunes temprano ya para la oficina. Y yo le decía, ¿tú vas a la cárcel y duermes estas 3 noches allí con tu hijo? Y me decía, sí, porque mi esposo, la familia, le paga un cuarto privado. O sea, yo para mí esos
esas cosas eran ajenas a mí, porque afortunadamente ni yo ni nadie cercano ni de mi familia han pasado por una situación así, porque yo sé que actualmente en Venezuela esas cosas están pasando por la situación del país. Entonces a mí me causaba así como que, Dios mío, me daba como pena ajena, porque yo decía, oye, tan fresco que ella lo dice, no le da pena, que no sé qué, porque bueno, a mí me dicen, no, mi esposo está preso y lo primero que uno dice, no, es un malandro, es un asesino, tú sabes, pero no, es así, es algo cotidiano, es normal que el vecino, que el primo, que el amigo te diga, no, pues salí ayer, o no, pues ayer intenté una vez y me devolvieron, o no, acabo de salir después de 10 años y tú, oh my God. Y esa es una de las razones por la que la ciudad de Tijuana tiene muchísima población flotante, porque venían del interior de la República para cruzarse para este lado y bueno, después de varios intentos, como no lo lograban, terminaban quedándose en Tijuana porque los salarios allí en esa área eran muchísimo más altos de la región donde ellos venían. Hoy en día, para decirlo un poquito de lo que sé, porque no me gusta ponerme a leer eso, porque eso a mí me duele por mis paisanos. Incluso creo que se me pueden aguar los ojos. Hoy en día yo tengo entendido por medio de estas amistades que no solamente la población flotante de Tijuana es netamente mexicana. Desafortunadamente hay muchos paisanos de mi país, como lo hay de Cuba, como lo hay de Centroamérica, como lo hay de cualquier país, huyendo de esas crisis terribles en sus países, lo que es la delincuencia, el hambre, el mal servicio hospitalario, tantas cosas. Entonces mis amigas a veces me cuentan y me dicen, tuvieras que ver cómo es la Tijuana de ahorita, Luisa. Si cuando tú estabas aquí tú eras una extraña porque nadie sabía dónde era tu país, ahorita los miras donde quiera, acampando en las afueras de la línea fronteriza, esperando ese fulano turno para empezar a ser procesados por medio de un asilo político. Y créanme que eso a mí me pega porque me remonto a cuando llegué. Les digo que me preguntaran y me preguntaron y yo muy orgullosa dije, no, es que nosotros los venezolanos no tenemos necesidad de pagar un coyote o no tenemos necesidad de venir hasta México para cruzar a Estados Unidos. Miren todas las vueltas que da la vida. Han pasado, les digo, 23 años y hoy la historia es totalmente diferente. Es terrible, es dramática, es drástica. Y me acuerdo que mi amiga esta que me lo contó me dijo, Luisa, yo he ayudado a mucha gente de tu país con y sin papeles, porque para los que no saben, México no es como en Estados Unidos. En México darle trabajo a una persona extranjera es sumamente difícil, hay una penalidad terrible. Eso me lo dijeron clarito cuando yo empecé a trabajar, porque mientras yo fui ilegal nadie me dio trabajo y me lo explicaron que si migración se daba cuenta la multa era de 35,000 pesos. En aquel entonces eran $3,500 para el empleado y el empleador. Entonces era muy difícil. Gracias a Dios, por medio de mi hija mexicana, el gobierno de México me otorgó mi permiso y bueno, fue así que yo pude permanecer legalmente 5 años y cosa que siempre se lo voy a agradecer. Así que bueno, mi gente, yo hasta aquí dejo este videito porque bueno, se me aceleró mi corazoncito y no esperaba ponerme triste en este video, pero bueno, cuando uno tiene que hablar de realidades y de tu gente, de tu raza, de tu sangre, con sentimiento y con ganas de creer que es una pesadilla, de que en mi país no está pasando lo que en realidad sí está pasando, entonces cuesta explicarle a otros ciudadanos de otros países que fuimos felices y no lo sabíamos y ahora la están pasando tan mal que irse a cualquier país, incluso al más pobre del mundo, es mejor que quedarse en nuestro propio país, Venezuela.
Les mando un beso. Me gustaría leer sus comentarios. De verdad que es un tema muy extenso, tal vez me desvíe un poquito, pero sí, gracias Tijuana, gracias a mis amigos Cachanilla y a toda esa gente hermosa que me brindó no solo su casa, su mano, me dieron de comer, me ayudaron con mis hijos, a mis compadres, a mis amigas las cuatas, tanta gente, a mis ex compañeros de trabajo. Ustedes saben que los llevo en el corazón por siempre y que algún día yo voy a ir a Tijuana y nos volveremos a ver. Se les quiere mucho, les mando un beso, que pasen excelente día.